Buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta primera presentación de los frutos de la maestría. Soy Ena Elisa Morales. Me acompañan Marta Sechmester, directora de nuestra maestría, Rodrigo Recinos, el autor de este libro que estamos presentando hoy, y Pedro Irula, quien ha sido el editor del libro. Marta. También de mi parte, muy buenas tardes a todos que nos acompañan ahora en este momento. Con gran alegría inauguramos en este día la colección Reflexiones desde la Teología Latinoamericana. Eso es el fruto de las investigaciones de la maestría, que tiene una trayectoria ya de 12 años. Iniciado por el padre Rafael Desivate como su primer director. Durante este tiempo hemos realizado un esfuerzo continuo para poner a producir este gran patrimonio de la teología latinoamericana. En particular, el legado salvadoreño, el legado de Monseñor Romero, de Ignacio Lecaría, de John Sobrino, frente de los desafíos actuales. Este esfuerzo continuo es claramente algo vivo, es una evolución, es una transformación continua de esta teología. Sabemos que estamos profundamente enraizados en nuestra herencia, empezando en Medellín a través de todos los grandes patriarcas y matriarcas de esta teología. Pero también hemos hecho un viaje largo y complejo desde allí, a través de corrientes de la teología feminista y ecofeminista, a través de las tradiciones indígenas y afro-latinoamericanas. Hemos tratado de tomar en serio el desafío de las diferentes formas de la violencia y de la necesidad de descolonizar la teología latinoamericana. El fruto de esta peregrinación por tan diferentes paisajes intelectuales ha madurado en diversos trabajos de investigación, tanto de los estudiantes de la maestría como de sus docentes. Poco a poco se han ido haciendo visibles en estas investigaciones unos claros ejes transversales y por fin están formando un tejido complejo y colorido. Uno de estos hilos en este tejido es la teología del cuidado. El primer número de esta colección de reflexiones desde la teología latinoamericana está dedicado a este hilo, un eje transversal de nuestro quehacer teológico. Encontramos también otros ejes transversales como las teologías de las migraciones, la teología queer, pero también reflexiones bíblicas y el desarrollo vivo de esta teología en las comunidades, en su manera de celebrar los sacramentos y la Eucaristía. Esta colección forma parte del empeño de la maestría que nunca se queda en un recuerdo meramente nostálgico o en una exposición museal de los orígenes de esta teología. Más bien, esta teología quiere ser una vivencia, algo que se siga desarrollándose, algo no solo que busca soluciones en el pasado, sino que lucha por descubrir nuevas formas de hablar de Dios, nuevas formas de hablar del Evangelio de forma liberadora ante todo lo que hoy azota y pisotea a las personas humanas en América Latina y en muchas otras partes del mundo, y queremos hacerlo con el mismo coraje, con la misma audacia, con la misma curiosidad intelectual de un Ignacio Lecaría y nuestros otros padres y madres de este quehacer teológico. Estoy orgullosa
que hoy podemos lanzar esta colección y presentar el primer número dedicado a la teología del cuidado. También quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias expresamente a la doctora Olga Vázquez, ella que ha acompañado esta investigación. Estas investigaciones siempre son un esfuerzo interdisciplinario. La teología necesita mediaciones, necesita las metodologías de otras disciplinas para hacerse cargo de la realidad, con un rigor académico de verdad. Con mucha humildad queremos aprender de estas otras disciplinas, pero lo que por fin queremos ofrecer es una auténtica reflexión teológica. Quiero ahora ceder la palabra a la doctora Teresa Tenga, que no puede estar presente en este lugar, pero está conectada con nosotros por video. Ella es también profesora de nuestra maestría y va a presentar ahora esta obra. Agradezco el regalo de haber leído esta investigación de Rodrigo, de haber escuchado las voces de las y los cuidadores. Me han dado muchas luces para el hacer teológico y sobre todo para la vida. Estas luces empiezan con una primera, que es que teología siempre es algo biográfico. No hacemos teología desde el espacio, desde lo abstracto, sino que desde la experiencia. Y Rodrigo lo cuenta ya en las primeras páginas, que él conoció el hospital de la unidad de cuidados intensivos neonatos porque estaba internado su sobrino, que también había nacido prematuro y en estado crítico, y Rodrigo iba por 3 meses acompañando a su hermana, a su sobrinito, ¿no? Y él escribe ahí: mi sobrino era uno de estos bebés. Ahí Rodrigo despertó a esta realidad de muchas bebés que nacen en este estado crítico y que dependen de los cuidados en este lugar. También aprendí de esta investigación que algo sobre el pecado, ¿no? Sobre las estructuras del pecado, sobre lo que da muerte. Cuando leo las voces de los y las cuidadoras, las experiencias, la realidad que ellos y ellas viven día a día, me pregunto, ¿por qué como sociedad permitimos que no haya suficientes guantes, oxígeno, incubadoras? ¿Por qué gastamos más dinero en armamento como sociedad? ¿Por qué nuestros gobernantes gastan más dinero en publicidad y no priorizan la vida frágil de estos bebés, de los pacientes, en lo que es la salud pública, lo que la mayoría de la gente donde acude, ¿no? Y también me pregunto, ¿por qué están esas experiencias de lo que cuentan las enfermeras, que cuando muere un bebé, porque no hay suficientes insumos, a ellas se les echa la culpa? Ellas y ellos ya cargan con esta culpa de bebés que mueren y además se les echa a personas individuales en vez de ver a todo este sistema que está mal, ¿no? Y Monseñor Romero decía, el pecado es lo que mata, y Rodrigo con esta tesis lo muestra en un caso específico, pero también en casos que afecta a tanta gente, ¿no? Pero Rodrigo no habla tanto del pecado, su enfoque es más la salvación, el misterio salvífico, ¿no? Y en estas páginas, entre líneas, uno percibe que la salvación no viene de arriba, de los poderosos, ¿no? Del cielo, sino que la salvación viene de abajo. Esta intuición tan bíblica, ¿no? Que la palabra se hace carne y que Dios se encarna en un ser humano, en Jesús de Nazaret, marginal, y que desde esta marginalidad irrumpe la salvación donde no lo esperamos. Y es entre estos cuidadores, entre estos bebés, donde también irrumpe algo de salvación, donde Rodrigo encuentra una buena noticia, ¿no? Y
bueno, salvación, siempre hablamos de modo muy abstracto y general de eso en las iglesias, en las universidades, en las escuelas, pero en esta tesis leo que la salvación es algo muy concreto, ¿no? Es algo de la cotidianidad, es algo donde se juega la vida. Y el cuidado es parte de este misterio salvífico, y el cuidado es la vocación humana, ¿no? El ser humano pasa por cuidar, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Y los cuidados nos abren un futuro en medio de las graves crisis que estamos viviendo como humanidad. La crisis climática, democrática, tantas crisis donde de verdad está amenazada nuestra vida como conjunto, como familia humana, está amenazado nuestro futuro. Y bien escribe Rodrigo, o cuidamos o nos morimos, ¿no? Y los cuidadores y las cuidadoras hablan mucho de la empatía, porque es como el corazón de los cuidados, ¿no? La empatía es sentirse vinculados con los bebés en estado crítico, con sus familias, ¿no? El dejarse afectar por el sufrimiento, por esta fragilidad extrema, y también de sentir la impotencia ante la muerte, ese dolor, ¿no? Y también de esta empatía sentí que nace la gran responsabilidad de no dejar de morir a los bebés, de defender, cuidar la vida ante las amenazas de la muerte, y eso nos humaniza, ¿no? Y es una invitación a todos y a todas, aunque no seamos enfermeras y enfermeros, pero todos y todas estamos en algún contexto inmersos e inmersas en la vida, y la vida siempre es frágil, ¿no? Entonces, estos cuidadores, las cuidadoras nos dan una lección de bondad, y aunque sean personas individuales que cuidan la vida, que la defienden, también crean estructuras, nos crean un modelo de bondad, lo llama Rodrigo en la tesis, ¿no? Y este modelo de bondad que crean las cuidadoras contrarrestan a los modelos de muerte, al modelo capitalista, ¿no? A este sistema que mata, como dice el Papa Francisco. Estos modelos invisibles quizás tengan más fuerza que este gran modelo de la muerte, que marginaliza, ¿no? Que no prioriza la vida. Entonces, es una buena noticia si uno lo lee con los lentes de la fe, ¿no? De buscar la salvación en el abajo, pero una salvación que tiene fuerza. Y la última luz que me dan las voces de los cuidadores y la reflexión tan profunda y empática de Rodrigo es que Dios está también ahí en la fragilidad, ¿no? En cada bebé, así escribe, se refleja un Dios que se hace frágil y necesita cuidados. Y así lo describen también las enfermeras, los enfermeros. Desde su espiritualidad describen a Dios como un Dios pequeño, un Dios que se hace bebé. Es muy evangélico eso, ¿no? Y a la vez las enfermeras ven en los bebés un Dios que también las llama a ellas porque las necesita. Es un Dios que necesita de nuestros cuidados y que no tiene manos quizás para salvar a estos bebés de la muerte. Entonces las manos de Dios son las enfermeras y los enfermeros, ¿no? Son sacramentos de Dios que cuidan, que acompañan, que también salvan la vida. Pero a la vez, así lo expresan, lo viven los y las enfermeras, Dios también es fuerza, ¿no? También, aunque no es la varita mágica con el que interviene Dios para salvar, pero sí Dios es experimentado como fuerza que sostiene la vida y sostiene el anhelo de vivir, tanto de los bebés que luchan por vivir, aunque sean tan pequeños, pero también del personal que cuida, ¿no? Experimentan esta fuerza, experimentan a Dios. Y también lo experimentan como misterio que mantiene la esperanza, que al final del día, aunque
parezca que no, que un bebé no pueda sobrevivir, siempre está esta esperanza que sí pueda. Y aunque muera un bebé, lo tan trágico y horrible que es, no dejan de acompañar a este bebé. Eso también es una experiencia de Dios, ¿no? Que Dios está también en la muerte y salva también ahí donde hay muerte. Y es muy lindo leer en medio del dolor que hay como pequeñas resurrecciones, pequeñas salvaciones, ¿no? En el día a día, en este hospital de neonatos. Así escriben las enfermeras, ver que un bebé se va de alta, ¿no? Es salvación. O tenemos insumos suficientes por hoy. Hoy alcanzan las incubadoras, ¿no? Y también la esperanza que una vida pueda salvarse, que el trabajo obtenga el reconocimiento merecido, ¿no? Son esas pequeñas experiencias de resurrección donde la vida, el cuidado es más fuerte, ¿no? que la muerte y que estos modelos de maldad. Entonces la invitación a todos y a todas es que lean estas páginas, lean esta investigación, abramos los ojos y los corazones ante tantas situaciones en tantos hospitales, no solo en El Salvador, sino en todo el mundo, donde se defiende, se cuida la vida, ¿no? Y sí, sacudamos los pilares de este sistema capitalista de muerte que no prioriza la vida, porque es tiempo para cambiar todo eso, ¿no? Y estos cambios empiezan desde el cuidado, desde lo pequeño, ¿no? Ahí se hace ya otra civilización, ¿no? Otra civilización de vida, de los cuidados. Eso es posible, eso ya se está defendiendo en este hospital que conoció Rodrigo, pero también en otros hospitales. Entonces, tengamos esta esperanza, dejémonos contagiar por la espiritualidad de los y las cuidadoras y cambiemos el mundo. Rodrigo, hemos escuchado en la reflexión de Tere lo que viviste cuando nació tu sobrino, una experiencia muy fuerte en tu vida. ¿Cómo nace la inquietud de llevar esa experiencia, que es algo de salud, hacia la reflexión teológica? Bueno, buenas tardes primero a todos y todas los que nos están sintonizando en los distintos canales en la red. Y gracias también a Tere por su comentario y el recorrido que ha hecho también del escrito. Como usted me pregunta, ¿verdad? ¿Cómo esa reflexión o esa experiencia pasó a ser una reflexión teológica? Yo viví esa experiencia, como bien decía Teresa, hace unos 7 años, junto a mi hermana, que fue quien tuvo a mi sobrino, ¿verdad? Y desde la experiencia de mi sobrino recorrí yo el hospital 1 de Mayo, que es desde donde acontece esta experiencia de cuidados. Cuando yo visitaba el hospital, que fueron alrededor de 3 meses de ir y venir, ¿verdad? Y pasar como papá también dentro de la experiencia, había algo dentro de ese lugar, ¿verdad? O dentro de esa práctica de cuidados que yo veía que a mí me trastocaba, ¿verdad? Que era algo raro y que era algo muy sensible y muy tierno ver la experiencia de cuidar a seres tan indefensos frente, por ejemplo, al salir de los muros del hospital y ver las noticias, por ejemplo, del país, ¿verdad? Era un contraste muy fuerte entre esa práctica de cuidado en específico, esa práctica delicada de cuidar a neonatos, ¿verdad? En estado prematuro, muy frágiles, frente a lo que pasa cotidianamente en el día a día, ¿verdad? Y que pasa desapercibido. Esa experiencia que pasa desapercibida, ¿verdad? De que uno sabe, ¿verdad? Que en el hospital están cuidando enfermos, que están cuidando personas que necesitan de esos cuidados y que es una necesidad para su salud, pero pasa desapercibido. Y a mí había algo dentro, ¿verdad? Dentro de esa experiencia que yo decía, bueno, aquí hay algo de bondad, aquí hay algo de salvación, como bien ha dicho Teresa, ¿verdad? Y como bien se expresa también en el texto. Y no solo salvación a futuro, ¿verdad? Una salvación como clásicamente la podamos entender, sino una salvación cotidiana, inmediata. Esos pequeños signos de salvación que acontecen
en una práctica en específico, ¿verdad? Y entonces, en ese año, ¿verdad? 2017, no empecé de inmediato la reflexión, ¿verdad? Sino que fue algo ahí que quedó y una inquietud que estaba ahí, una tarea pendiente también que yo dije, necesito escribir sobre esto, ¿verdad? Necesito que se dé a conocer, que se visibilice esa práctica de cuidados, la tarea que se hace adentro, esa vocación de los enfermeros y enfermeras se dé a conocer, ¿verdad? Porque pasa desapercibida. Y bueno, tuve mi proceso de estudio de la maestría, hice un proceso de investigación, ¿verdad? Que dio luz a esta reflexión, que ahora la publicamos, pero yo tenía ahí unos conceptos vagos más o menos, ¿verdad? Que me ayudaron como a poder leer esa experiencia, pero no es a partir de los relatos propiamente de los cuidadores y cuidadoras donde nace y se sustenta al final esta experiencia que se traduce o se convirtió en una reflexión teológica. Muy bien, gracias. Y podemos notar cómo ese momento todavía te sigue afectando, o sea, no es una cosa que has dejado en tu pasado, y también que eras una persona muy joven cuando pasaste por esa experiencia, ¿verdad? Ya pasados los años, cuando haces la investigación, sos una persona mucho más madura, no solamente por la edad, sino que también en la reflexión teológica, y por eso quiero preguntarte, ¿cuáles han sido los principales desafíos que has enfrentado en esta investigación? Bueno, también retomando algo que decía Teresa en su reflexión, ¿verdad? No se puede hacer, o considero también junto a ella, ¿verdad? Que no se puede hacer teología de espaldas a nuestra propia vida, ¿verdad? Y nuestra propia biografía. Por supuesto que es una experiencia muy personal, ¿verdad? Algo que viví, que pasé por ahí. Y por eso esa teología no es en abstracto la que se construye, ¿verdad? O la que se hace, esa reflexión no ha sido hecha en abstracto, sino que precisamente parte de una experiencia biográfica concreta. Ahí entonces creo que me topé al momento de realizar la investigación o la reflexión con una dificultad porque pudiera pasar, ¿verdad? Que de repente uno quiere idealizar el momento, quiere idealizar la situación o quiere idealizar a la persona, ¿verdad? Que está frente a uno. Y para eso creo que me ayudó, o para superar esa dificultad, ayuda las mismas voces de los cuidadores y cuidadoras, ¿verdad? Porque son ellos y ellas quienes van diciendo, tenemos nuestras limitaciones, somos personas de carne y hueso, ¿verdad? A pesar de que cuidamos y damos todo de sí en esta práctica o en esta experiencia, también hay pleitos, también me cae mal fulanita, ¿verdad? También nos agarramos de repente, ¿verdad? Que cuando no hay insumos, ¿quién quiere lo mejor para sus bebés, para los suyos? Entonces, creo que en eso también me ayudó la reflexión que hace parte también de este texto de John Sobrino cuando él nos habla de los santos pecadores, ¿verdad? Que no es una santidad idealizada la que se presenta, sino una santidad de a pie, ¿verdad? Una santidad cotidiana que también está llena dentro de la persona como humanos de contradicciones. Eso es una primera dificultad. Luego que no hay mucho, me topé con que no existía mucha reflexión teológica específicamente del cuidado, ¿verdad? O con el nombre de cuidado. Sí hay, y dentro de la teología de la liberación, sí hay una preocupación por el cuidado de los pobres, de los vulnerables, indefensos, pero en eso estaba la tarea de actualizar, ¿verdad? Esos conceptos, esas categorías, frente a ese escenario actual o frente a esta realidad. Y de ahí la tarea entonces de construir o de ser lo más creativo posible, ¿verdad? Frente a este escenario. Y eso me ayudan también las voces de los cuidadores y cuidadoras para poder actualizar precisamente categorías como que hacen parte del texto, santidad primordial, modelos de bondad de John Sobrino y paradigma del cuidado también de Leonardo Boff. Sé que también la tradición teológica feminista latinoamericana hace parte también del cuidado, pero cuando hice la exploración, por ejemplo, bibliográfica, muchos de los textos que habían sobre cuidado eran sobre todo de economía, salud, pero muy poca reflexión también elaborada a partir desde la teología. Esas son, digamos, las principales dificultades. Pero también tu investigación la realizaste en el tiempo del COVID. ¿Eso no representó un desafío a esa investigación?
Bueno, esos desafíos más operativos, ¿verdad? Al momento de realizar el levantamiento, por ejemplo, de información, o cuando dialogaba con los enfermeros, era escenario de pandemia, post-cuarentena, había mucho miedo de parte de todos y todas, ¿verdad? Nos reuníamos, por ejemplo, a platicar en el Parque Cuscatlán, que está a la vuelta del hospital, en alguna cafetería cerca, ¿verdad? Siempre con protocolos de seguridad, pero también temor de poder contar ciertas limitaciones o deficiencias también que hay, porque es un entorno al final laboral para ellos, ¿verdad? Y por eso se guarda el anonimato de las personas que colaboran en la investigación, pero hay también cierta reserva, o noté yo cierta también reserva de dificultades que ellos viven, pero al final creo que eso es parte de la confianza que se genera, ¿verdad? Cuando uno está platicando con ellos, que cuentan al final, digamos, lo esencial, o sí contrastan, ¿verdad? Esa práctica buena de cuidado frente a las limitaciones a las cuales ellos se enfrentan. Bueno, muy bien, gracias. Y creo que es el momento oportuno para decir que en la presentación, en el libro, ustedes van a encontrar a estas personas, a los cuidadores y cuidadoras, con nombres ficticios, pero que también los vamos a conocer como Sonia, Gilma, Esmeralda, Claudia, Marcos y Javier, pero que también esta presentación quiere ser un homenaje sencillo, pero a la vez agradecido a estas personas, ¿verdad? Que aunque es su trabajo y es cierto, reciben un salario por esto, pero que dan, si ustedes lo van a comprender cuando lean el libro, que dan mucho más que eso. O sea, no es lo que simple y sencillamente hacer un trabajo, sino que es una especie de apostolado, podemos decir, lo que estas personas realizan. Entonces, tengo a mi derecha a Pedro, quien es el editor de este libro, ¿verdad? Y entonces, por tanto, él es un lector acucioso del mismo, lo ha leído varias veces. Entonces, Pedro, ¿qué es lo que más te puso a pensar de esa experiencia que viste en el libro? ¿Qué es lo que más te ha puesto a pensar? ¿Lo que más te impacta? Bueno, primero aprovecho para saludar porque no lo había hecho. Buenas tardes a quienes nos ven. Y agradecer también al equipo, a Marta y a Rodrigo por la confianza, tanto por permitirme editar los textos, también vos con tu investigación particularmente. Y para responder ya a la pregunta de Ena, creo que lo que más me impresionó fue los testimonios de los cuidadores que estructuran la investigación, pero me impresionó, creo, de dos maneras distintas y vinculadas. Por un lado, teológicamente me llamó mucho la atención porque yo desconocía mucho de cómo se veía una investigación teológica propiamente dicha, digamos. Tenía muy poco bagaje o lecturas anteriores al respecto. Y me sorprendió la sensibilidad con la que está manejado todo lo que cuentan los enfermeros, las enfermeras, estas 6 voces que van a encontrar en el libro, y la manera en la que también ese mismo impacto, digamos, que crea en Rodrigo, en el autor, lo que estas voces cuentan, es lo que permite también elaborar una reflexión teológica. En el libro, por ejemplo, él retoma una noción de teología de John Sobrino, que es la de la inteligencia del amor, es decir, la reflexión que surge precisamente a partir de esa sensibilidad. Y eso me lleva a la segunda dimensión de la manera en la que me impactó de leer estos testimonios, que es ya propiamente editorial, más que teológica. Es decir, mi reto y el propósito también de la colección es tomar estas investigaciones que están escritas dentro de todas las convenciones de los textos académicos y transformarlas en libros, en textos que sean accesibles a un público general. Es decir, este libro y los demás que van a seguir en la colección no están pensados únicamente para profesionales de la teología, sino que para cualquier persona que tenga algún interés en el tema que nosotros estemos postulando. Así como ahorita tenemos una investigación sobre teología del cuidado, específicamente en la unidad de cuidados intensivos de neonatos del 1 de mayo, también va a haber otras con otros temas. Mi reto, digamos, es acercarla a este público general, y me parece que esa sensibilidad también fue la herramienta que me permitió lograr esto. Mantener, digamos, todo el rigor académico de los hallazgos, de la reflexión, pero poder transitar a un formato en lo que nos va a guiar, digamos,
a través de comprender todos los constructos teóricos que realiza Rodrigo, va a ser precisamente su sensibilidad, la sensibilidad propia del lector y la experiencia directa de la lectura de los testimonios de los enfermeros y de las enfermeras. En ese sentido, digamos, lo que ustedes pueden encontrar en el libro es un texto que editorialmente podríamos llamar de no ficción. Un ensayo que está elaborado a partir de una experiencia concreta y que nos va a acercar al ámbito más propio de la teología. Por otra parte, también, porque no se ha mencionado todavía, el libro está disponible gratuitamente en el sitio web de la maestría. Ahí van a estar todos los siguientes volúmenes de la colección. Hay una versión para leerla en la laptop, en la computadora, y otra versión para el celular, para que lo lean en el dispositivo que tengan a la mano, que les convenga. Como les digo, va a ser gratuita y vamos a compartir el enlace dentro de un momento. Bueno, gracias, Pedro. Marta, te voy a hacer una pregunta. En el libro encontramos el testimonio de las y los cuidadores, ¿verdad? Los enfermeros y enfermeras. Entonces, ¿cuál es el potencial teológico que arrojan esos testimonios para la construcción de una nueva comprensión del cuidado en sí, y también una actualización desde la teología latinoamericana, que, como nos ha dicho Rodrigo, se ha ocupado muy poco, tanto así como del cuidado de los sistemas de salud? ¿Cuál es ese potencial? Cuando nos ubicamos en el escenario clásico de la teología de liberación, como ya Rodrigo mencionaba, la opción preferencial de Dios para los débiles, para los de abajo, eso es la herencia genética de la teología de liberación. Pero hemos visto con Ignacio Ellacuría la dimensión estructural política de este tema. Y no quiero despedirme de esta dimensión. Todo eso también tiene una dimensión fuertemente de pecado estructural, de gracia estructural que hay que introducir frente a este pecado estructural dialécticamente. Pero este acercamiento por una experiencia, en fin, tan personal, íntima, también puede ayudarnos para la humanización. Dios se ha hecho bebé, fue una de las expresiones de una misma enfermera, ¿no? De la presencia de Dios en un neonato vulnerable, prematuro, esta vulnerabilidad, fragilidad de la vida y lo concreto de la relación íntima de esta vida frágil, para mí siempre es algo importante. No quedarse en lo meramente personalizado, intimizado, individual, pero al otro lado no quedarnos deshumanizados en ver estructuras políticas sin relacionarnos a la vida concreta. Una de mis imágenes siempre es el Papa Francisco, cuando su primera salida a la península de Lampedusa, abrazando este niño que sobrevivió la migración desde África. Cuando él abraza a un niño, es un momento de máxima intimidad, pero con un significado que es un llamado a la conversión estructural y tiene una dimensión política que trasciende eso. Y creo lo mismo es en estos casos. Rodrigo está partiendo de esta experiencia muy concreta, muy personal, muy específica, pero eso es un llamado a la conversión para el sistema de salud, para creo también es una contribución importantísima para superar las violencias múltiples en que estamos insertos. Este contraste que no quiero terminar para dar la chance a otros para aportar a lo mismo, pero este llamado desde allá se puede convertir esta difícil conversión, revertir el rumbo, como dice
Ignacia Lacaría, eso puede salir de una experiencia tan concreta, tan real, y que nos está tocando de verdad. Muy bien, gracias Marta. También añadiendo lo que ha dicho Marta, aunque el objetivo, digamos, primero, o ustedes verán en la lectura también que desarrollo, mi centralidad está puesta en visibilizar lo que hay de salvación, lo que hay de bondad en esa práctica, también eso va revelando la desigualdad, la estructura de pecado, el mal que hay, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en sistemas de salud, ¿verdad? En cuestiones de salud, una vida a veces puede sanarse, ¿verdad? O puede, cuando recibe la atención adecuada o el cuidado adecuado, podría recuperarse, ¿verdad? De lo que esté padeciendo. Y puede ser que en muchos de estos casos, ¿verdad? De vulnerabilidad, no hay en el sistema sanitario, en los hospitales, clínicas, no hay lo necesario para atender adecuadamente a alguien, ¿verdad? Y la consecuencia inmediata de muchos casos es la muerte, ¿verdad? Muertes evitables también. Entonces eso va revelando un poco de las estructuras de pecado, ¿verdad? Que hay dentro de los mismos sistemas de salud, de cómo se administra públicamente la salud. También ese contraste que se genera, ¿verdad? Con la violencia cotidiana que vivimos, con ese paradigma, ¿verdad? Diario bajo el cual nos hemos estructurado de segregar, dividir, dominar al otro, todo contrario a el cuidado, ¿verdad? Y la atención delicada, en este caso en niños prematuros, pero la invitación es para que todos descubramos, ¿verdad? Dónde y cómo podemos atender precisamente esas necesidades de los más vulnerables o cuidar del que lo necesita. Por eso no se circunscribe, digamos, esta reflexión. Sí parte de esa experiencia en un hospital, en un sistema sanitario, pero es una animación, ¿verdad? Una invitación a que descubramos en otras prácticas, en otros lugares, donde irrumpe esa bondad cotidiana, ¿verdad? Frente, y creo que eso también es importante, a los relatos de un héroe que nos va a venir a rescatar, ¿verdad? En la sociedad o frente a las amenazas y violencias que vivimos, que va a venir alguien desde lejos o fuera a rescatarnos, sino la lógica que nos presentan estos cuidadores y cuidadoras parte de lo sencillo, ¿verdad? De lo cotidiano, de abajo, de atender a quien lo necesita, de dar consuelo a los papás que lo necesitan en un momento determinado. Y eso contrasta grande, ¿verdad? Con el pecado que puede haber estructuralmente y cotidianamente también. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, también dentro del libro nos decís que en estas personas cuidadoras encontraste indicios de la defensa y sostenimiento de la vida, encontraste signos de la presencia de Dios, ¿verdad? Signos que son ineludibles porque están ahí. ¿Cuáles son esos signos que encontrás? ¿O cuáles son esos signos que nosotros como lectores también podemos encontrar? Bueno, antes de decir, ¿verdad?, los signos y que también sea eso un descubrimiento de los lectores y lectoras, decir que también mi interés por posicionar el cuidado en la reflexión teológica es también porque en Jesús de Nazaret encontramos nosotros, hay algunos autores que dicen un prototipo de cuidado, ¿verdad?, de la práctica de cuidado. Y si ustedes van al Evangelio, lo que hay en Jesús es dar de comer al que tiene hambre, ¿verdad?, sanar al que está enfermo, cuidar precisamente al que lo necesita en el momento que lo necesita. Entonces podríamos hacer una lectura, ¿verdad?, de Jesús a partir del cuidado, de la categoría del cuidado, y ese cuidado precisamente y esos signos en Jesús de Nazaret construyen el reino de Dios, ¿verdad?, o apuntan hacia el reino de Dios. Eso entonces, al final, ¿verdad?, el cuidado, lo que pretendo hacer es mostrar el cuidado como un signo creíble también de esa presencia del reino de Dios. Y eso, ¿cómo lo actualizamos ahora, verdad? Bueno, yo lo hago desde esta experiencia concreta. Esos pequeños signos de cuidar en ese momento cuando nadie por esos niños, ¿verdad?, que está en el hospital y que no tiene la cercanía de sus papás, o como se desarrolla un neonato en sus primeros meses, ¿verdad? Ahí tienen que ceder el espacio de los papás a los enfermeros, dar la asistencia adecuada en un momento determinado, vivir incluso el duelo de la muerte
de un bebé que ha tenido que fallecer, ¿verdad? Y luego el consuelo de los papás, ayudar a otra enfermera que lo necesita, ¿verdad? Y también otros signos son, ¿verdad? Lo que los cuidadores nos van revelando. Es decir, ellos van a encontrar en el texto, ¿verdad? Que ellos nos van a ir contando cómo ellos encuentran a Dios también dentro de la sala de cuidados intensivos. Cómo ese Dios que se hace pequeño, como ha dicho Marta, ¿verdad? Necesitado de cuidados. Los mismos enfermeros y enfermeras como las extensiones de las manos de Dios, ¿verdad? Cómo ellos hacen una comparación entre cómo Dios nos cuida a nosotros y cómo nosotros cuidamos también a estos niños indefensos, ¿verdad? Y todos esos pequeños signos que vamos a ir encontrando o modelos de bondad, como también se va narrando, nos van acercando precisamente o van construyendo, concretizando ese reino de Dios, ¿verdad? Esos signos que son pequeños, cotidianos, que devuelven la salud, que acompañan, que lloran también, ¿verdad? Que se enojan con los otros compañeros, pero eso... Que pelean también, ¿verdad? Para no idealizar el escenario. Sí. Eso también es un signo creíble del reino de Dios y del paso de Dios también en nuestro contexto, ¿verdad? En nuestro lugar que nos ha tocado vivir. No, estoy muy de acuerdo con Rodrigo, simplemente. Muy bien, entonces voy a leer una pregunta que nos ha llegado a través de redes sociales de G.K. de Pérez. Dice, ¿cómo durante esa situación se encuentra consuelo en Dios cuando se atraviesa esa experiencia? Bueno, a partir de los relatos, ¿verdad? Y lo que me fueron diciendo los enfermeros, en realidad esta pregunta tendría que ser, o está más enfocada, ¿verdad? Sobre todo los papás y mamás, sí, que viven la experiencia. Pero a partir de que yo también estuve ahí, ¿verdad? Casi 3 meses acompañando a mamás, papás, creo que se genera una comunidad de papás, de mamás, ¿verdad? Que se apoyan, que se ayudan, que si no tengo, por ejemplo, ahora para el bus, porque son personas también muchas que no tienen solvencia económica, almuerzos, desayunos, o porque viajan también muy, muy lejos del interior del país hacia el hospital a diario. Están los papás apoyándose entre ellos, ¿verdad? Se genera una red que creo que eso es parte también de la experiencia de cuidar, ¿verdad? Esa red, entre todos nos ayudamos, entre todos nos vamos sosteniendo. Y en los enfermeros, uno puede pensar que a veces se hace el trabajo de la manera más objetiva posible, ¿verdad? No me voy a involucrar en la vida de mis pacientes, pero creo que la mayoría de los enfermeros y enfermeras dicen lo contrario, ¿verdad? Se involucran con los niños que les toca cuidar, sufren también con los papás, lloran la muerte de alguien, ¿verdad? La pasan mal cuando alguien fallece, pero también se alegran cuando un niño sale del hospital, cuando lo encuentran después, años después, ¿verdad? O le mandan saludos de parte de un niño que estuvo en el hospital. Todas esas pequeñas alegrías, derrotas que se van viviendo son parte de la experiencia y que creo que se comparten, se viven en una red de apoyo, y eso creo que ayuda para consolarse, ¿verdad? Y para animarse a diario. Muy bien. Ana Laura Vulcano nos dice, muy buena experiencia de investigación, Rodrigo. Considero que ayuda a visibilizar la necesidad imperiosa de cuidar a los cuidadores, ¿verdad? Una práctica que en nuestro país es nula, ¿verdad? De cuidar a los cuidadores. De hecho, lo van a ver las personas que cuando descarguen el libro, van a leer cómo los cuidadores, más es el apoyo entre ellos y ellas que el apoyo que reciben de las personas que están arriba de ellos, de su jefatura. Al contrario, de lo que sí, muchas veces lo que reciben son negativas, ¿verdad? Ellos piden algunas cosas y les dicen no, ¿verdad? No se puede. Entonces eso también es, digamos, en la investigación que ha hecho Rodrigo, eso también es una como labor de denuncia de esto que no se hace, ¿verdad? Se hace, los cuidadores, las cuidadoras,
ponen todo su empeño y su corazón en su trabajo, pero también hay cosas que no se están haciendo, ¿verdad? Y eso, el libro se convierte en una labor de denuncia de esto que no se hace. E incluso también es un llamado, ¿verdad?, a la sociedad en general, a las personas que, los mismos enfermeros lo dicen, que nos llaman a nosotros, dicen, como inconscientes, ¿verdad?, personas enojadas, o el estigma que muchas veces recae sobre cuidadores, cuidadoras, enfermeras, enfermeros, pero es también por el contexto donde se realiza ese cuidado, ¿verdad?, o esa práctica. Turnos laborales largos, ¿verdad?, cansados, intensos, donde no hay la posibilidad ni de sentarte un minuto, donde no descansas bien, donde hay tal vez también, ¿verdad?, poca remuneración económica del trabajo que se hace, etcétera. Un montón de solicitudes que también hacen estos enfermeros que no son escuchadas tampoco por jefatura, ¿verdad?, para mejorar ciertas condiciones, pero que hacemos nosotros como sociedad muchas veces, o la mayoría de veces, decir, bien enojada la enfermera, ¿verdad?, o no me trata bien. También hay que entender el contexto donde se da ese cuidado. Quizá para añadir, en verdad es una denuncia fuerte también frente del sistema neoliberal, ¿no? Frente de un sistema económico donde tiene éxito quien tiene éxito económico, que es poderoso, que tiene poder, pero estas personas mal remuneradas, muchas veces de un prestigio social bajo, pero en verdad son los pilares de la sociedad. Y eso ya vale en El Salvador, vale en América Latina. Como europea puedo decir, el escándalo para mí todavía es mayor en las sociedades europeas, en las sociedades del norte, donde está lo mismo, ¿no? Los aplaudieron durante la pandemia y después se olvidaron de ellos, ¿no? Y ahora otra vez son sociedades envejeciendo, también El Salvador. Siempre más vamos a necesitar más cuidadores, pero no, la sociedad no da la prioridad a esta dimensión para la formación, el acompañamiento, la remuneración, el prestigio social, y eso es también teológicamente un escándalo, ¿no? No dar prioridad al Dios de la vida, sino otra vez rendir culto al Dios Mamón, al Dios del poder, y no que desde Jesús de Nazaret tenemos que poner al centro. Sí, y eso es un escándalo, ¿verdad? Porque podemos contrastar y comparar entre cuánto, por ejemplo, se da de presupuesto al área militar, a seguridad nacional, etcétera, pero a educación, a salud, cosas básicas, ¿verdad?, necesarias frente a las necesidades de verdad de las personas. Eso también resulta escandaloso cuando contrastamos, ¿verdad? Y vemos de verdad que a pesar que no exista una remuneración económica justificable, ¿verdad?, o de acuerdo al trabajo que se hace, a pesar de eso, y eso es también importante en el texto, ¿verdad?, y en la experiencia de los cuidadores, a pesar de eso ellos están ahí y ellos van narrando y nos van diciendo, sí, quiero ir a cuidar, ¿verdad?, quiero estar ahí, me levanto todos los días, aunque eso sea cansado, aunque eso no tenga el reconocimiento que deba de tener, yo quiero estar ahí, ¿verdad?, y quiero cuidar a esa persona que se me ha asignado y quiero ayudarle para que pueda vivir, ¿verdad?, para que al menos tenga una calidad de vida en ese pequeño espacio de tiempo que yo estoy a cargo de él, ¿verdad? Y eso también es como una alerta a nosotros, ¿verdad?, como una invitación a que también nosotros veamos qué podemos hacer. Es decir, yo no les voy a decir en el texto cuál es ahora la tarea que tenemos que hacer. Es a partir de esa experiencia que nosotros descubramos entonces qué podemos, ¿verdad?, y dónde se visibiliza también esa práctica de cuidados en nuestro contexto. Gracias, Rodrigo. Víctor Abel nos pregunta, ¿habría una conexión entre esta teología del cuidado y la pedagogía de la ternura? Bueno, yo creería que esta teología del cuidado, ¿verdad?, debería de integrar o integra estos elementos. Yo no hago una vinculación específica entre pedagogía de la ternura, pero sí muchos de los
valores o elementos, ¿verdad?, o características que construyen esta teología del cuidado están precisamente anclados, ¿verdad?, o cimentados en la compasión, la misericordia, la ternura, ¿verdad?, el cuidado al otro, al indefenso, pero también la denuncia, como ya hemos dicho, ¿verdad? Creo yo que es parte o tiene que hacer parte de esta teología. Es decir, ahora sentémonos a vincularnos unos con otros, ¿verdad? Otras disciplinas también, dialoguemos con la categoría o con la teología del cuidado. Sergio García Castañeda nos dice: Rodrigo anuncia el reino de Dios en el cuidado del niño y niña y denuncia el antirreino del sistema social y económico liberal que privilegia la cultura de la muerte. ¿Verdad? Sí, estamos muy de acuerdo con lo que Sergio nos dice. Texto de contratapa. Sí, sería el texto de la contratapa de nuestro libro. También Jeca de Pérez nos dice: la carga no es pesada cuando lo que cargamos es amor, dice una frase. Para los cuidadores no son un paciente más, es un Jesús, es un ser que necesita de ellos. Y esa es la iglesia de salida que tanto nos pide el Papa Francisco. Yo creo que una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención es que en esas salas de cuidados intensivos con los neonatos no solamente hay mujeres, sino que también hay hombres, ¿verdad? Y que ellos también manifiestan ese cuidado con ternura, ¿verdad? No dice, no porque, dice uno de ellos, no porque uno es hombre, no va a tener ternura al tratar a un bebé, ¿verdad? Sino que es igual, es la misma. Entonces con esto podemos ver que el cuidado no es una práctica femenina, sino que el cuidado es una práctica humana. Hombres y mujeres involucradas en ese cuidado, ¿verdad? Yo creo en este momento se hace mucho esfuerzo reclutar jóvenes para el servicio militar, para los cuerpos de seguridad, para proteger de la violencia, está bien, pero creo con la misma intensidad hace falta reclutar para este servicio de cuidado de jóvenes en la edad de 17, 18 años, que hagan una experiencia, ¿no? Una experiencia real de cuidar una vida en estas condiciones, sea al inicio, al final de la vida. Y eso para mí sería esta pedagogía de la ternura, que sea la vacuna en contra de un ideal viril de defender con la arma, para defender la vida con la empatía, con el cuidado, con la ternura. Creo sería muy importante implementar esta dimensión de la pedagogía en el sistema educativo, en las universidades, donde sea. Sí, frente al modelo educativo, ¿verdad? Por ejemplo, donde a quienes se felicita, al que saca mejor nota, ¿verdad? Y el niño que va mal, que aplace o que deje el grado, ¿verdad? Y cómo adecuamos o cómo educamos, ¿verdad? Frente precisamente al que lo necesita, volcarnos precisamente al que le cuesta su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Le damos prioridad a quien utiliza la fuerza, ¿verdad? A quien con mano dura nos va a ayudar a vencer nuestros males sociales, pero no volvemos la mirada precisamente a estas prácticas de compasión, de ayuda mutua, de ternura, que eso no quiere decir que estemos entonces idealizando, ¿verdad? La práctica o el tema cuidado, sino que eso también es una denuncia de lo que está mal, ¿verdad? Y eso nos ayuda precisamente a vencer esa narrativa, construimos otra narrativa, una contranarrativa, ¿verdad? Frente a la violencia, frente al paradigma conquista, a partir del cuidado, que es anuncio en primer lugar, pero también una denuncia de lo que está mal, ¿verdad? De lo que tenemos que cambiar. Algo que usted decía también sobre que no solo hay mujeres en esta práctica de cuidados, es verdad, y nosotros hemos asociado, ¿verdad? Socialmente, que el cuidado es delegado o está delegado socialmente a las mujeres, ¿verdad? Quienes cuidan en nuestras casas, quienes cuidan a los enfermos, quienes cuidan
a quien lo necesita usualmente son mujeres, ¿verdad? Y quienes cargan con esa dura tarea, ¿verdad? Cansada tarea son socialmente las mujeres. No quiero construir a partir de este texto, ¿verdad? O asociar una esencia que la mujer es quien cuida, ¿verdad? Y que solo a la mujer hay que delegarle esa tarea de cuidado, sino que frente al testimonio de otros enfermeros que hay ahí, ¿verdad? Incluso de las mismas enfermeras, es una convocación a que todos y todas estamos llamados precisamente al cuidado de la vida, ¿verdad? Y que es parte del ser humano el cuidar hombres y mujeres, aunque se haya asociado a las mujeres, pero también es una invitación a los hombres, ¿verdad? Que asuman también esas tareas de cuidado que por mucho tiempo han mantenido a las mujeres arrinconadas, ¿verdad? Solo para ellas o manteniendo sometidas en esta tarea de cuidados. De hecho, ese es uno de los sesgos que también está en la investigación y que se ahonda también en esa experiencia de los hombres de asumir tareas de cuidado que originalmente se tenían como un rol tradicional de las mujeres. Y creo que también algo que también quisiera resaltar sobre la investigación es como esa honradez con lo real que menciona John Sobrino a propósito de toda esta reflexión que hemos estado haciendo sobre el cuidado, que ciertamente se apunta como un signo de Dios en la realidad, incluso como un camino hacia otro tipo de organización de la vida, digamos, en el planeta, pero que a diferencia de las fuentes que Rodrigo ocupa en su reflexión, por ejemplo, Boff, que a mí me parece siempre demasiado dispuesto a saltar a los absolutos o a las utopías, mantiene siempre las contradicciones propias del cuidado mismo. Por ejemplo, algo que a mí me chocaba bastante al leer la investigación es que los enfermeros en algún momento mencionan que con la misma entrega con la que ellos van a realizar su trabajo con los neonatos todos los días, también les implica renunciar o hacer sacrificios en sus propias vidas. Por ejemplo, no estar presentes en momentos importantes con sus familias. Hay muchos que tienen familias. Y esa es una contradicción que pesa, digamos, en el ejercicio de su labor. Claro que no la limita, digamos, ellos la manejan de una u otra manera, pero que está ahí presente. Y la investigación no esquiva, digamos, ese tipo de escollo que está ahí, sino que lo asume y también lo reflexiona. Sí, muy bien. Voy a leerles un comentario de Gris Arevi. Las manos de Dios están en los cuidadores y cuidadores. Muy interesante investigación. Así creo que nosotros que ya hemos leído el libro comprendemos que las manos de Dios son presentes en esta historia actual. También son las manos de estas personas que son cuidadores y cuidadoras. Y si bien es cierto, la investigación de Rodrigo está restringida al hospital infantil de neonatos, también podemos entender que esas manos están en los cuidadores y cuidadoras también de personas adultas, mayores, o de todos los enfermos que están en los hospitales, o de los enfermos que están en su casa, ¿verdad? En esas manos también Dios está actuando y está presente en nuestra historia. Y quizá una dialéctica que es obvio, ¿no? Esta presencia y ausencia de Dios. Creo en todas estas experiencias de los papás, de los que cuidan, que acompañan, hay momentos que son un grito por la ausencia de Dios, pero como en la cruz de Jesús, donde el Padre está más cerca, ¿no? Quizá en estos momentos, pero es una experiencia de un profundo abandono, y cuando eso no reconocemos con realismo y con honradez, todo eso se trastorna en una religiosidad y una mística cursi, ¿no? Y no tiene nada cursi, es algo muy real que vive estas altibajos profundas de este tipo de experiencia, ¿no? Bueno, les damos las gracias a todas las personas que nos han acompañado, gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas. Al finalizar la transmisión se estará compartiendo en el Facebook de la Maestría en Teología Latinoamericana el enlace para descargar el primer volumen de la colección Reflexiones desde la Teología Latinoamericana, cuyo autor es nuestro compañero Rodrigo Recinos.
y nos sentimos sumamente orgullosos de poder presentar este primer volumen. También quiero dar las gracias antes de retirarnos a Rodolfo Ascanio, nuestro compañero de la maestría, que ha estado aquí apoyando en lo técnico, y también muy especialmente a Violeta Quintanilla, que nos ha acompañado desde el CRAI de la Biblioteca Florentino y Duarte. Y ya sean curiosos a los próximos volúmenes de la colección que van a seguir pronto. Les mantenemos informados. Sí, sí. Y una invitación a que lean el texto. No podíamos contarles todo porque la intención es que ustedes vayan motivados a querer leer. Lean y compartan, por favor. Muchas gracias. Gracias.